¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Todos sabíamos que Alberto Fernández estaba mal mientras gobernaba, que hacía cosas completamente fuera de lugar. Todos eso lo sabíamos. No sabíamos hasta qué punto. Esto es como un avión que cae y ahora estos videos, estas fotos tan terribles son como la caja negra. Empezamos a conocer qué pasaba en la cabina del piloto durante ese vuelo de 4 años. Estuvimos allí arriba, 4 años. Alberto Fernández al frente de ese avión. Ahora sabemos un poco más por qué las cosas funcionaban como funcionaban. Es tan impactante ver este momento de la Argentina en las clásicas, tradicionales tapas de diario. Vean esto. Clarín y La Nación son tapas históricas. ¿Quién hubiera pensado cuando asumía Alberto Fernández que el epílogo iba a tener que ver con esto? Difunden escandaloso video de Fernández y fotos de Fabiola golpeada. Acá las visitas de Alberto, que esto es algo de lo que hay que hablar, no desde el punto de vista de la frivolidad, sino desde el punto de vista de qué le estaba pasando a este tipo en la cabeza, que era la máxima institucionalidad argentina y sin embargo hacía lo que hacía. Miren la tapa de La Nación, directamente con moretones. Insisto, hablamos de los golpes de un presidente en ejercicio. Esta es la Argentina hoy. Esto es historia, pero además es presente. No sabemos cómo evoluciona el papel, el diario papel. Sabemos que lo que queda para siempre es esto que estamos viviendo con Alberto Fernández. Y ahora quiero invitarlos a algo que es interesante de observar. ¿Qué tenía en la cabeza? Alberto Fernández, cuando fue elegido por Cristina, voy a recordarles brevemente por qué fue elegida. Cristina reconocía que tenía un freno, que había cuestiones de su personalidad que le impedían llegar a sectores moderados. Había cosas de ella que resultaban de rechazo para gran parte de la sociedad. Si era soberbia, si era altanera, si era, si vos querés, despreciativa con los sectores que no le eran afín. Por eso fue a buscarlo Alberto Fernández, que parecía lo opuesto. El tipo que hablaba con todos, que tenía habilidades blandas, habilidades sociales, un gestor, era un jefe de gabinete, el tipo un operador político. Tenía ese control, tenía ese don. Para eso fue contratado. La dueña, la CEO del espacio, Cristina, contrató un gerente. Es suyo, Alberto Fernández. ¿Y qué descubrimos? Que atrás de esa imagen de Alberto Fernández, sinceramente, el que iba a ampliar el espectro y gobernar para todos los argentinos, había un señor mal resuelto en su estructura de personalidad. Pésimamente resuelto en su estructura de personalidad. Por más presión y temperatura que tenga alguien, no amerita los golpes ni el nivel de violencia, y más si se trata de alguien con formación, con reflexión, con roce. Nadie sabía hasta qué punto estaba perturbado de este modo Alberto Fernández. Golpes, violencia, amenazas, ¿acaso encierro? No te podés ir de acá. No dicho, porque no se te pueden ver los moretones. Ahora quiero que nos detengamos un momento en el video donde él impúdicamente y ya directamente sin ningún tipo de freno moral ni inhibición, juega a la idea de la seducción, la necesidad de ser amado, de ser elegido. Vean el video un cachito nada más, donde pide una declaración de amor. Vamos a verlo. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. ¿Y Que pareces el amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. ¿Qué tiene en la cabeza un señor que es el presidente de la República Argentina y no entiende el rol que ejerce? No entiende el rol institucional, no tiene percepción de la edad que tiene, no tiene percepción del lugar en el que está, que es casa
Rosada, en un lugar importantísimo, emblemático de la Casa Rosada. ¿Qué le pasa en la orientación o en el registro de riesgo? ¿Qué tipo de presidente hace esa evaluación de riesgo donde graba con su propio celular, traccionado por sus déficits emocionales o por sus hormonas, y graba él mismo a una chica 30 años menor, la graba él para sentirse validado? Hablamos de un presidente de la nación, un señor que pasó por la vida por infinidad de cargos, que necesita la validación de una chica de 30 y además la graba él con su propio celular. Él, que en el discurso inaugural había dicho que iba a terminar con los servicios de inteligencia y el sotogobierno y qué sé yo, y que parecía que era el que sabía porque desde los 20 años estaba en los estamentos del Estado, desenfrenado, traccionado, insisto, o por sus hormonas o por su no resolución estructural afectivo-emocional, buscando la validación. Ciego, desorientado, fuera del rol. En ese estado estaba Alberto Fernández. Nadie sabía la gravedad en la que se encontraba el piloto del avión. Los golpes ni hablar. Quiero cerrar esto mostrándoles el operativo despegue en su versión máxima. Cristina tenía que hablar y al fin habló. Fíjense ustedes cuánto tarda en llegar el ápero Macri. Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri. 3 segundos, récord. Tenemos a un presidente elegido por ella que golpea a la mujer y que está por hablar a nivel planetario con el diario El País. El mundo está hablando de esto. Yo no sé si hay antecedentes de un primer mandatario denunciado de esta manera, con fotos, con este papelón y además este nivel de violencia. Sin embargo, Cristina elige poner en el encabezado de la segunda línea de su tuit a Mauricio Macri y a Fernando de la Rúa. Rápidamente empareja y diluye en un lote de presidentes. Desempeñaron su mandato. Todo eso pudo haber sido muy malo, dicen. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidas por los medios de comunicación, en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Bueno, ahora es experta en temas de género, Cristina. ¿Ustedes creen que la defensa o la propia Fabiola creen que está siendo revictimizada ahora? Está muy dolorida probablemente Fabiola y quería que se sepa. Bien. Las fotos de Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Comprueba una vez más dramáticamente la situación de la mujer y hace un párrafo en relación con la mujer. Y ahora quiero decirles que el final es a todo trapo, es decir, a todo yo. Sufrió violencia de género Fabiola, pero ¿quién más va a saber de violencia que yo, que fui víctima? A Fabiola le habrán pegado, pero a mí me gatillaron en la cabeza. Ese es el cierre de Cristina Fernández de Kirchner. Hace una pirueta, pasa por Macri y termina en el centro del dolor. No es Fabiola, es ella que casi es asesinada. Acompáñenme. Qué sorpresa, ¿no? Lo de Cristina, ¿o no tanto? No tanto. Lilia Lemoine, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. ¿Qué tal? Y está María Julia Oliván. Buenas noches para todos. Bien, yo quiero pedirle a Jessica el encuadre de la denuncia. ¿Qué crees vos que la defensa de Fabiola va a plantear? Bueno, esto es importante porque Fabiola todavía no declaró. ¿Qué quiero decir con que no declaró y no le estoy quitando peso a lo que sí hizo? Ella se presentó ante el juez Ercolini vía Zoom y dijo, quiero denunciarlo a Alberto Fernández. Ahora lo que ella tiene, y esto es importante, habló de hostigamiento también, ahora lo que ella tiene que hacer, y por eso viajó Mariana Gallego, está en este momento volando hacia Madrid, es contar efectivamente los hechos. ¿Cuándo la golpeó? ¿Cómo?
¿Dónde? Esto es importantísimo también, ¿dónde? Porque la causa, si es en Olivos los golpes o son en otros lugares, eso va a depender la jurisdicción también. Ahora, lo que empieza a trascender de lo que fue la primera conversación de Fabiola Yáñez con su abogada, habla de varias cuestiones y son distintos delitos. Uno, lesiones hay, claramente, además vimos las fotos, esas lesiones pueden ser leves o pueden ser graves, eso aumenta la pena. El segundo punto, las amenazas. Vamos sumando, todas las penas son penas, si uno, la verdad que quisiera que fuera un montón de años, no sé, golpeen la puerta del Congreso y pidan que suban esas penas en todo caso, pero si uno ve la escala de las penas son de 2 meses a 6 años, 3 meses a 6 años, de los distintos delitos, según, por supuesto, los grados. Y el tercer punto, que para mí es el que más genera conmoción, hay que ver si Fabiola cuenta todo esto. Yo digo lo que surge de la primera conversación, también lo contó Sandra Borghi, que tiene comunicación directa con Fabiola. Ella lo que ha referenciado es que estuvo encerrada, que la encerraron en la casa de huéspedes. Atención con de este Olivos. elemento, el elemento del encierro. Sí, ¿por qué? Porque cuando ella sufría episodios de violencia, claro, los golpes no se van de un día para el otro, toma un tiempo, toma días, semanas en algunos casos. Hay que ver de cuánto es ese plazo, porque también si se configura este delito es privación ilegítima de la libertad. Depende de cuánto tiempo fue y demás, es también el tipo de pena que recibe, pero no estamos hablando de lo que se imaginaba inicialmente que era lesiones, sino estamos hablando ya de un conjunto de delitos. Por supuesto, es una situación más grave desde el punto de vista penal. ¿Pablo? Bueno, en las últimas horas, Alberto Fernández, que está encerrado en su casa con muy poca gente, pasó de los mensajes iniciales de esto es el final y de casi mensajes de despedida con la custodia y con su medio hermano Pablo Galíndez, que se instaló en su casa para cuidarlo, pasó a lo que es la ofensiva. ¿Qué pasó? No podía conseguir abogados del nivel que él quería, como Maximiliano Rusconi, le rechazaban la defensa y después se quiso inclinar por el tema de que lo defienda una mujer. Algunas cuestiones que trascendieron son tremendas, porque Alberto Fernández, a partir de todo este cuadro y de la gravedad de los cargos que recién mencionaba Jessica, cuando declare que él tiene ganas de declarar, casi que va a admitir algunas cosas. Él va a admitir discusiones fuertes e incluso va a admitir algunos chats de insultos, porque evidentemente la carga de la prueba es tan grande que está complicado. Entonces, atento, porque el expresidente pasaría a reconocer algunas cosas y tiene que ver con el tema del maltrato, el tema de gritar y el tema de insultar. Entonces acá aparece un juego importante en lo que es la causa. Le costó conseguir abogado y después vamos a abundar en esto, pero la doctora Silvia Carreira, que es una persona que él elige, tiene que ver con el tema de derecho de familia, que es la misma especialidad de Mariana Gallego, que es la defensora de Fabiola Yáñez, una abogada de la zona de Lanús que, quienes la conocen, tiene un perfil no mediático, a diferencia de Gallego, una persona avesada en estas cosas. Bien. Lilia, ¿cómo estás? Y consternada, porque durante 4 años nos gobernó un hombre que golpeaba a su mujer embarazada, mientras nos tenían encerrados en nuestras casas y nuestros familiares se morían y no podíamos despedirlos. Y la tenían semisecuestrada, porque sí, una trompada en el ojo tarda, lo sé por experiencia, yo fui víctima de abuso, 3 semanas. Y claro, no puedes salir, y el maquillaje no te lo tapa. Entonces, a mí me preguntan sobre la situación, pensarlo sin trasladar un poco la experiencia personal en estas cuestiones es difícil, es difícil ser objetivo, pero una cosa sí es cierta. Viendo todo lo que ocurre y la gente que había alrededor de Alberto, ¿no? Como Petinato, una mujer adulta, sabiendo que lo que estaba haciendo no se hace, porque es una falta de respeto a todo el pueblo argentino. Ninguno está limpio. La secretaria de Alberto, las ministras del Ministerio de la Mujer, que ay, no sabía nada, ¿para qué estaban? Estaban robando plata porque estaban trabajando para que esas cosas no pasaran y el presidente se les reía en la cara, como a todos los argentinos, a los que los votaron y a los que no los votaron. Yo sé que los que peor la están pasando ahora son los que lo votaron, porque están con una encrucijada moral muy grande y tienen que admitir que se equivocaron. Que mientras ellos decían, Milei nos grita, le grita a Sol Pérez en un programa de televisión, ajá, hoy nos dicen, nos quitaron el Ministerio de la Mujer y ahora ¿cómo nos vamos a defender? No sé, fíjate, por lo menos nuestro presidente actual no golpea a mujeres. María Julia.
Bueno, un par de cosas. Primero que recordaba el año pasado en PPT, en que yo hice la columna que empezó Jessica Bossi en su momento, Pink House, a donde hablábamos todas las semanas sobre la actividad de Alberto Fernández. En el primer programa yo contesto de que estaban viviendo en casas separadas. También la Nata contó sobre la separación y fue desmentido por el propio Alberto Fernández. Y en el último tiempo, en los últimos programas, yo me acuerdo que el tema era que Fabiola quería irse a España antes de que hagan el traspaso de mando después de perder la elección Alberto Fernández. Ella estaba decidida a viajar a España y supuestamente la convencieron o le impedían que se vaya para, yo suponía, todos los que nos llegaba esa información, que era un convencimiento de que espere al cambio de mando. Creo que ni siquiera sucedió eso porque se fue en el mismo día. Y esto respalda un poco lo que decía Jessica sobre cuáles son las pruebas o los indicios que hay vinculados a hasta dónde la dejaban salir y hasta dónde no. Otra cosa que se sabía también en ese momento, que nunca a esta escala, es de el malestar que había en el entorno de Alberto y con Alberto en particular por supuestas salidas sin aviso de la primera dama, como que el temor y el terror que tenían era que aparezca un video de la primera dama durante la cuarentena, que curioso que apareció Alberto, digamos, el video de Alberto. Esto, digo, es un poco el marco, el contexto de la información que a mí se me venía cuando estábamos repasando todos estos días, toda esta escabrosa historia que no solo nos muestra lo que pasó y además la doble cara, la doble vara y por qué el kirchnerismo, y esto lo decimos siempre, rompió todas las causas nobles que podríamos tener los argentinos, sino también una advertencia para el poder, porque es Alberto, están los videos de Alberto, pero no es en la Casa Rosada ni en la Quinta de Olivos la primera vez que suceden cosas, no digo violencia de género, pero digo que hay situaciones polémicas, ¿no? Que hay situaciones dudosas. Pero escúchame, María Julia, yo recuerdo muy bien que todo esto, hasta que se empezó a conocer, era a modo de humorístico, de caricaturizar a Alberto Fernández como el que chateaba hasta largas horas de la noche, si tomaba o no tomaba el champán famoso Cristal, digamos, como esta cosa de su afición por las mujeres, pero era una cosa que estaba en tono de comedia o te diría de desprecio. Cambió completamente el registro de la película. Ahora es una película de terror, de violencia, angustiante. Sí, de terror, de violencia y todo esto otro que decir lo acompañamos con esta. Yo seguía todas las semanas la agenda, ¿no? Igual todos la seguimos porque nos la mandaban de prensa, no hay ninguna investigación. Pero digo, se veía que ni siquiera el decoro de generar actividades, ya en los, no sé, último año, actividades para a simular que trabajaba. Yo digo una advertencia al poder en general, y hablo también del poder de este gobierno, porque en el poder la gente tiene una impunidad. En este caso estamos viendo la impunidad ya al máximo nivel, porque son todos los crímenes que se pueden cometer: la corrupción, violencia de género, doble discurso, más el ASPO, que a todos nos mantuvo encerrados. O sea, todos tenemos un recuerdo doloroso. Bueno, acá está Lilia, que perdió a su mamá. Todos tenemos un recuerdo doloroso de ese momento. Digo, todo junto, es como que concentra todos los males. Pero digo, ojo con el poder también para todos esto, ¿no? A que sea una advertencia, que sea un nunca más el poder y la impunidad desde ese lugar, ¿no? A mí me parece que todo esto ocurre antes de que se dé un golpe, el peronismo le dé un golpe de Palacio y lo ponga Massa prácticamente de primer ministro o de presidente, porque esto fue así, en un momento el peronismo, yo lo recuerdo muy bien, lo citaron, lo llevaron ahí a Mateu, parte del sindicalismo peronista, gobernadores importantes, y lo agarraron, hicieron una rondita y gentilmente le hicieron una propuesta que él no podía resistir, que es: te corres. Y ahí vino Sergio Massa. Me parece que toda esta secuencia es previa al desembarco de Sergio Massa. Y todavía él conservaba la apariencia presidencial y las decisiones. Después vino Massa. Si mi línea de tiempo no falla. La fiesta de Olivos es en plena pandemia, con lo cual, y en la fiesta de Olivos
estaba todo el entorno de Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez, que esto no fue en el peor momento de Alberto, cuando ya estaba lo habían corrido, ¿eh? Todavía ahí era el presidente. Están los ingresos. Hay un acto de Cristina. La foto de Olivos, y si lo repasamos, esa foto tiene a todos los que eran las colaboradoras y los colaboradores de Fabiola Yáñez. Y acá, en un primer momento, Alberto había dicho, no, fue ella que lo hizo, yo no estuve. Es más, a Víctor Hugo Morales en un reportaje le dice, te juro, Víctor Hugo, que eso no existió. Y después vimos las fotos de él sentadito ahí comiendo, con lo cual digo, esto era una costumbre, y como vos decías, en el mejor momento de la imagen del presidente que nos cuidaba supuestamente a todos. Y no solo eso, no nos olvidemos que parece que es una costumbre del poder del kirchnerismo. Tenemos un intendente, Espinosa, que está procesado por una denuncia de abuso de una secretaria. Y hoy se sumó otra secretaria. Y hay muchas más. No se olviden de Guasora, que era amigo de Alberto, un fiel representante del kirchnerismo, que amenazó con un arma a su expareja en la legislatura. Después arrastró a un policía con un auto, lo atropelló y después lo metieron preso recién cuando se descubrió que era pedófilo, y andás a ver cuánto tiempo estuvo haciendo eso. Además, a mí me denunció una causa falsa con C5N. Entonces, estos tipos siempre fueron violentos. Lo siguen siendo. Yo no puedo entender, primero, cómo Kicillof va y se abraza con Espinosa o Magario. Yo no entiendo cómo, bueno, Cristina con su egocentrismo obviamente pone a Macri o a De la Rúa a la altura de Alberto Fernández, que más allá de que haya sido el peor presidente de la historia en todo sentido, además es el peor hombre aparentemente que hemos tenido como presidente, salvo que, bueno, dicen que Néstor Kirchner también le pegaba a Cristina y se hacen chistes con un tuit de Cristina diciendo, vas a ser igual de bueno en lo que haces como Néstor. Muchos nos preguntamos si no estaría hablando inconscientemente de eso, ¿no? Yo no lo sé. Pero como Mayra Mendoza intenta decir que Cristina es víctima de violencia y que por eso aceptó a Alberto Fernández como su presidente, uno se plantea, porque intentando defenderla, ¿no? Porque ella lo puso. Están ahora en este problema. O admiten que Cristina lo puso de títere para ganar, porque como la había maltratado mucho tiempo, la gente que no la quería a ella pensaba que Alberto Fernández iba a ser distinto. Es la prueba de que ya cambió Cristina. Lo perdonó Alberto Fernández, se reencontró con el viejo adversario de la 125. Pero cayeron en su propia trampa. ¿Era eso o ella nunca tuvo ningún poder? Es una víctima y ella es un títere de hombres que la maltratan. Y yo no creo eso, perdón, no tienen escapatoria. Bien. Sí, de hecho, Cristina Kirchner tardó en hablar. Tiene que hablar porque es Alberto Fernández y, como dice Lilia, lo puso ella. No encontraba el modo de hacerlo y finalmente optó lo que suele hacer, que es ponerse ella en el lugar de víctima. O sea, la víctima ya no es Fabiola, es ella. Eligió eso y después el arranque de ese tuit, que esto también lo quiero mencionar, porque dice, Alberto fue un mal presidente, después igual que De la Rúa y Macri, no tiene nada que ver. Pero imagínate que hubiera sido un buen presidente. ¿Qué importa si le pegaba a la mujer? ¿Cuál es? ¿Qué importa? Bueno, ¿Cómo fue como presidente que ella eligió además? De esa carta, es que ya... Ahí tienen la carta. Se los leo. Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron o Fernando de la Rúa, solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo. Bueno, 20, ¿qué dice ahí? 21. 21, no veo. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Bien, y hasta ahí. El tema es que... Ahí le pegan los medios por la difusión de las imágenes, que como bien vos decías, fueron habilitadas porque quería denunciar la víctima, ¿no? Estratégicamente, nada. No es algo... Una editora de género que ni la propia víctima pidió. ¿Puedo agregar algo? Sí. La gente, los que se quejan de que se hayan difundido las imágenes, hay que tener en cuenta que Fabiola decía tener miedo de denunciar porque justamente hay una asimetría de poder muy, muy grande. Y sin esas imágenes quizás nunca hubiera sido posible. Y por otro lado, esas imágenes no se hicieron públicas, como ellos dicen, porque ahora las mujeres pueden denunciar gracias a que nosotros... No. Porque Fabiola no había denunciado esto. Se animó a hacerlo después de que las imágenes se hicieron públicas, recordémoslo, porque se estaba analizando una causa de corrupción donde estaba involucrado Alberto Fernández y recién ahí le dijeron, che, ¿querés denunciar en este gobierno, no en el de ella? Así que tampoco se quieran llevar el mérito de gracias a nosotras y nuestro esfuerzo, ustedes ahora pueden denunciar. No. Fabiola se animó a denunciar
pero las fotos y la información se conoció por otra causa. El tema es así, o sea, el juez Ercolini en la causa de los brokers de seguro encuentra estos chats, los separa y arma tiene que ponerlos en una causa paralela y ahí ver, porque observa allí un delito y tiene que preguntarle a Fabiola Yáñez si lo quiere decir. Recordemos que en esa primera pregunta que le hace Ercolini, ella dice que no quiere denunciar. Pero atento con el desarrollo de esta causa que quedó a cargo de Ercolini, pero en teoría va a ir otro fiscal, Ramiro González, a instruirla, porque la figura de María Cantero, la secretaria histórica de Alberto, puede no ser meramente una testigo, porque si cuando se analicen esos chats y esas fotos, si efectivamente son así, las fotos que le dice Fabiola, estas que estamos viendo, mirá que pasó esto, puede llegar a ser encubrimiento. Ojo que son cosas distintas. Bueno, digo, pero en términos de demostración judicial. Ella tendría que haberlo dicho. Si vos ves que una... El chat, supuestamente, María Cantero le dice, tranquila, viste que está nervioso. Bueno, hay que ver esta conversación cómo fue, hay que ver si estas fotos estaban ahí. Ahí pasaría a ser la figura de encubrimiento y eso es un tema muy distinto y una situación distinta de la exsecretaria de Alberto. Bueno, tuiteó Guado de Pedro. Vamos a ver ustedes un capítulo más de la Operación Despegue. Si ustedes quieren, voy directo a... Me avergüenza el hecho de que haya sido presidente. Guado de Pedro, que estuvo con él 4 años. Que fue su ministro del Interior. Claro. Sí. Bueno, mucha indignación en las noticias de los últimos días sobre el comportamiento. Bueno, ahora vamos a ver una nado sincronizado. Digamos, habiendo tuiteado Cristina, lo que veremos es en la piscina nado sincronizado en esta misma dirección. Ya venía ocurriendo, previsiblemente tiene que el kirchnerismo hacer un torniquete y evitar la gangrena, que yo no sé si la evita porque fue un gobierno en donde, vamos a hacer con los deditos, PAMI ¿quién lo manejaba? Aerolíneas ¿quién manejaba? YPF ¿quién manejaba? El Senado ¿quién manejaba? Diputados ¿quién manejaba? El armado de listas ¿quién manejaba? Los ministros de Economía ¿quién los puso? Cristina. Cristina no avaló a Guzmán y después no trajo a Massa un año largo entero. Bueno, no sé. No bueno, sé pero ese proceso de despersonalización y de alejamiento, o sea, el otro, o sea, ella siempre está en el centro de la escena como víctima o como heroína y la lejanía, la distancia con la que habla de los demás. Esto de no poder solidarizarse o empatizar con el dolor de Fabiola o con la denuncia de Fabiola, tratándola como una mujer más y rápidamente correr a los medios, Macri, o sea, como que sería todo parte de las mismas peleas que ella da, es parte de lo que, bueno, toda la psicopatía que vinimos viendo todos estos años. Sobre la línea de tiempo, yo estaba leyendo un hilo que sacó el portal El Disenso, que publicó en ese momento los ingresos de las personas que después, bueno, entraron en una causa por haber entrado durante el DISPO y el ASPO a la Quinta de Olivos. Y esto fue 22 de octubre del 2020, el ingreso de Tamara Pettinato, uno de los 3, fueron 3. Otro el Día de la Mujer, el 8 de marzo. El tercero, bueno, no llego a leer chiquitito la letra. Pero hubo... ¿Quieren saber cómo se hace pico en los geriátricos? De uno para arriba, de uno para arriba, mira, dámelo. Mira, usá mis anteojos, dale. A ver cómo te quedan, dale. A ver. Pero vos no ves nada. No digas eso públicamente. No, veo menos que Mau ahora. 2,5. No, en serio te lo digo. Me contagié presbicia como en De León. No, pero yo no llego a ver tan... No tengo ninguna vergüenza. Bueno, dale, el 8 del 3, no, igual... Solo veo el 22 del 10 y el 8 del 3, son 2. Entonces, 2, el 22 del 10 y el 8 del 3. Del 2020 estoy hablando, ¿sí? Y no se ve nada. Basta, Oliván. Ponle los largavistas, bien, por favor. está clarísimo. Está ahí la línea de tiempo, entonces... Pero eso es el clima, digamos, un poco del poder. Que ese clima del poder es lo que yo digo, que deje enseñanza, ¿no? Que el poder se respete de una manera más seria. Para todos lados lo digo esto. Bueno, porque días antes, Lilia, a ver qué opinas vos de esto. Pero puedo decir una cosita que me olvidé de decir antes. ¿Se dieron cuenta que cada vez que una mujer los denuncia por violencia, automáticamente la mujer empieza a ser tildada de drogadicta, loca, mentirosa? Sí, claro. El Guacha Yo Te Creo era solamente para dar tesis y los tipos que denunciaba al colectivo de actrices, por más culpables o inocentes que fueran, pero se condenó a un montón de hombres solamente por comentarios de algunas mujeres y acá, donde hay una causa muy fuerte, directamente no, está loco, las cosas que dijo Tenenbaum.
Bueno, está bien, Tenenbaum, para él está bien consumir pornografía infantil, así que no podemos esperar mucho. Pero, digamos, no puede ser que haya una mujer, y recordemos, Espinosa no está siendo apartado de su cargo, si el kirchnerismo quiere sobrevivir. Acaba de viajar a La Rioja, ¿no? Estaba en un acto, Sí, sí, una sí, reunión de estaba, la Federación de Intendentes. Y en una actividad estaba al lado de Kicillof. ¿Cómo no lo repudian? Hoy lo acaban de denunciar nuevamente y hay muchas mujeres que han sido víctimas y que, como Fabiola, tienen miedo, y yo hablé de esto en el Congreso, porque los políticos, los tipos son muy poderosos y las mujeres tienen miedo, porque sí, imagínate Espinosa. Alberto no es nada. Quiero incorporar un tema más que también se conoció hoy. Días antes de irse del poder, Alberto Fernández modificó con un decreto el esquema de la seguridad presidencial y de los expresidentes. Entonces van a tener custodia, ya tenían. La modificación que hizo Alberto es que si viajan al exterior, expresidentes también tienen custodia a cargo del erario público. Bueno, se supo que va a costar, si está bien la cotización, cada uno de los 2 custodios que pidió Fabiola cuestan o costarían $18.000. En total, $36.000. Vamos a decir que hicieron mal la cuenta o que calcularon mal. Sí, y son 22 o 20 o lo que sea. Vamos a recordar que Fabiola dice: hay un señor que es mi custodia, pero es que la custodia que yo heredé me puso Alberto Fernández, yo no me siento segura. Y agrego al análisis un elemento más. Digamos, Alberto Fernández no, si es el peligro, Alberto Fernández por la justicia no puede salir del país. ¿Qué opinión tenés vos del costo de una custodia de estos 2 custodios? A ver, primero, ¿para qué es? ¿Para custodiar a Fabiola de Alberto? Alberto de que lo linchen porque es un degenerado. Es una barbaridad. Los pagadores de impuestos no tienen por qué estar pagándole la joda a estos tipos, menos si se van del país. Es más, hay una víctima de Espinosa que tiene recién este año una custodia, no sé si todavía la tiene, y dudo que salga $18.000. Una mujer que no puede ni siquiera salir de su casa. Sale eso porque es una custodia para Fabiola, claro, porque vive en el exterior. Está bien, pero no debería. A ver, que se quede a vivir en Argentina y que la pierda, porque no puede ser que esté ganando un custodio de Fabiola, no por el custodio está bien que cobre. Pero ¿por qué Fabiola? ¿Qué le hizo qué servicio hizo para la patria? ¿No? Además de organizar una fiesta en Olivos y ser víctima de Alberto Fernández. Si quiere una custodia que esté acá en Argentina, y una custodia, ¿por qué? Por haber denunciado al expresidente, en todo caso. Pero bien, ¿por qué los expresidentes tienen que tener custodia si no hicieron nada malo? Bien, vamos a hacer una tanda, no se vayan, se va a sumar está Fernando Iglesias, que tiene algo para decir con respecto a esto, porque viene con este tema hace mucho tiempo. Vamos, tanda. Bueno, está Fernando Iglesias. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo te va, Diego? Bueno, la verdad que yo planteaba al inicio que sabíamos que Alberto Fernández no estaba bien por un montón de comentarios en aquel momento. Lo que no sospechábamos era hasta dónde llegaba esto. Mirá, a mí me indigna lo de Fernández, pero es un sujeto conocido, ¿no? Desde que hizo campaña, mediante se filtraba ese video en que pateaba en los testículos a una persona tirada en el piso, ya se sabía qué tipo... Y desde antes siempre fue lo mismo, siempre fue una basura de persona, ¿no? Un tipo sin ninguna cualidad. A mí lo que me indigna ahora es esta cosa de la operación Despegue, porque habló Cristina y empezó la operación Despegue y sale Guado de Pedro y todo el mundo a decir que no sabía. Muchachos, permitime que recuerde que vine a este mismo programa en agosto del 21, puse un tuit, están ahí los videos, denunciando lo que estaba pasando en plena cuarentena, lo que había pasado y estaba pasando, antes también lo había denunciado, en plena cuarentena en Olivos, que todo el mundo sabía, porque a mí no es que me llegaba la información de los servicios secretos, lo decían los diputados de la Cámpora en el Congreso, se lo decían a nuestros diputados, no a mí, porque ya me conocen, pero a nuestros diputados, y hablaban de las festicholas que armaba Alberto Fernández en Olivos. De ahí viene la manifestación de Cristina, yo puedo mostrar el teléfono y qué sé yo. Yo vine acá, está ahí el video, denuncié eso, que era una vergüenza, que mientras no se podía
despedir a los moribundos, no se podía asistir a los velorios, estaba pasando eso. Denuncié además que esto era una cosa bien peronista, porque esto, digo, todo esto que está pasando y todo este escándalo, ¿alguien se lo puede imaginar? Que yo, con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri, con Milei. Esto es específicamente peronista y es una tradición peronista que, si quieren, la detallamos a lo largo de la historia. Empieza con Perón y las chicas de la Unión de Estudiantes Secundarios en la UES y su romance con una chica de 14 años. Yo dije todo esto y ¿sabes lo que me pasó? Se lo digo a Guado de Pedro y a todos estos hipócritas que tenían armado un aparato de censura basado en las instituciones del Estado. Primero, al otro día, sin que yo lo haya nunca mencionado, me denuncia ante la Justicia Federal Florencia Peña. ¿Con qué abogado? Con un abogado baratito que andás a ver de dónde sacó la plata. Burlando. Denuncia penal por machirú. Después me denuncia Úrsula Vargas ante el INADI. El INADI inmediatamente con Victoria Donda. ¿Por qué era la denuncia? Por machirulo, por difamar a las mujeres, por no sé qué cosa. Por decir esto, por decir de muchas maneras. Yo recuerdo, Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete, dijo que todos los que habían visitado Olivos eran personal esencial. Y yo puse un tuit diciendo, este es el personal esencial. Y puse a todas estas chicas, las puse en corpiño, muy discretas, porque en la red hay fotos muchísimo más interesantes y más picantes, y me comí la denuncia de Florencia Peña, la denuncia de Úrsula Vargas ante el INADI. Vino Victoria Donda a los 5 minutos, decretó que tenía razón y mandó notificación al juzgado que me estaba juzgando. Y después me comí una más, que los mismos que comentaron, la Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos, los mismos diputados, o varios de los diputados que comentaban estas cosas y hablaban de la festichola de Alberto, pidieron mi expulsión de la Cámara por haber denunciado esto y por ser machirulo. Sí. Tenían montado, lo cuento con bronca porque tengo derecho a contarlo, pero porque estos muchachos, además, tenían montado un sistema de persecución basado en el INADI, el Ministerio de la Mujer, la plata que servía para pagar a los burlando del caso, para perseguir a los opositores. Y mientras se rasgaban las vestiduras y mientras Alberto gritaba que iba a acabar con el patriarcado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y todo el mundo ahora se sigue haciendo el boludo. Así que, muchachos, por favor, dejen de intentar despegarse, porque esto es la tradición de su partido, la inició el fundador de su partido, sigue siendo tradición de ustedes, y dejen de decir que este es un problema que abarca a toda la fuerza política, porque es como la corrupción. Puede haber por corruptos en otras fuerzas políticas, sí. Ahora, la corrupción como sistema es de ustedes. El abuso, el uso de las instituciones para perseguir a opositores es de ustedes. Los golpeadores son de ustedes. Los abusadores sexuales, Espinosa, Alperovich, el loco Romero y lo que pasaba dentro de la Cámpora, Brieger, son todos de ustedes. Háganse cargo. Bien. ¿Cómo sigue la estrategia? ¿Qué va a decir Alberto Fernández o cómo podría plantear la estrategia? Bueno, lo que sale de ahí es que Alberto Fernández va a tener una actitud ofensiva hacia Fabiola Yáñez, hablando de su salud mental, reconociendo discusiones e insultos, pero no golpes. Y yo lo que digo es, primero, esto a la opinión pública va a ser un espanto, si se sabe. Y después hay que ver si esta abogada, especialista en derecho de familia, lo suscribe. Alberto Fernández tuvo muchos problemas para conseguir abogado, recurrió a algunos grandes, algunos hasta le ha pedido fortuna en dólares para defenderlo, porque obviamente el tema del desprestigio es grande. Ahora, recién comentábamos con la diputada, abogado sabe para esto. Por lo pronto, a Fernando Espinosa lo representa León Arlanián en su causa. A ver, vamos a ver qué pasa con el círculo de confianza de Alberto Fernández. A ver, Pablo, veamos. Bueno, el círculo de confianza está preocupado. Iniciaron diciendo esto es el final. Él decía todos me traicionaron. Hay mucho miedo entre el entorno por las cosas que puede decir Fabiola. Recién lo decíamos, un abogado muy prestigioso. ¿$1 millón? Pero imagínate, vos tenés que salir a defender a un presidente. Porque Lilia me dice sí, obvio. Sí, obvio, porque ese abogado va a ensuciar su nombre, su cara, su carrera, gane o pierda, queda sucio para siempre. ¿Cuánto espera que le pidan? ¿Cuánto cree que le van a pedir por eso? Un penalista prestigioso. Importante que cree que lo tiene, que es un escándalo. Aparte, declaración porque jurada con el no sueldo, y con el sueldo de presidente no debería tener esa cantidad de dinero. Pero por eso es hipócrita toda esta historia, porque lo que circula a través de una charla que Alberto Fernández tuvo con Babi Checopar, después Babi Checopar cuenta que él lo que le dice es que Fabiola le estaba pidiendo $3 millones. Entonces, claramente, un abogado... ¿Quién dice?
Alberto. Babi Echecopar cuenta Babi Echecopar. que habló con Alberto Fernández. Eso. Y que Alberto Fernández, después de esa charla, Babi Echecopar cuenta que Fabiola le estaría pidiendo $3 millones para parar todo ¿Qué esto. decís vos, María Julia, de esto? Bueno, que si la estrategia de Alberto Fernández va a ser ensuciar a Fabiola, y igualmente está perdida la causa, la tiene perdida, no tiene ninguna manera de ganar. O sea, tampoco creo que el juez le vaya a pedir a Fabiola, es importante el relato principal, una buena declaración que todavía no hubo con detalles, pero no creo que le haga falta luego llamar, como todos estábamos infiriendo, diferentes testigos de la Quinta de Olivos para dar por probado el hecho, ¿no? Bien, Pablo, ¿a quién le echa la culpa reiteradamente a Alberto Bueno, Fernández? a ver, que un expresidente hable de una gran conspiración llama la atención, pero la difusión de la foto, los videos, él dice que fueron facilitados por los servicios de inteligencia. ¿Pero los servicios de lo grabó inteligencia no eran él grabando? Lo grabó él. No, bueno, pero a ver, Sandra Borghi acá dice que esto sale porque le dio un teléfono al hijo, mirando YouTube, un bebé chiquito. Bueno, esto habrá que dilucidarlo. Él pone el ojo fundamentalmente en una fuerza, en la PSA, en la Policía de Seguridad Aeronáutica. Que no la controlaba él cuando estaba. Recordemos que a la ¿Y para qué le haría eso? ¿Por Pero qué si y para el qué? que era titular de la PSA no es el marido de Tamara Petinato. Exacto. Pero, el ¿cómo? que era titular de la PSA es el que es el actual La marido pareja o Tamara pareja. Petinato. Es una venganza No, por su... pero está No. mirando Netflix. Está está con una mirando desconexión con Bueno, la por eso, realidad. explique, a ver. No, lo que digo es, si efectivamente piensa eso, está desconectado de la realidad. A mí me cuentan, agrego un poco de lo que venía planteando Pablo, a mí me cuentan una conversación que tiene con alguien de su entorno, ya algunos hace 2 días después de las fotos que ni le hablan, pero pelotearon opciones que Alberto Fernández le tiraba de defensa, y en algunos casos, yo no voy a repetir de qué acusaba Fabiola, pero esta persona le decía, pero Alberto, si Fabiola hacía eso, vos eras el presidente, sos responsable, porque hablaban de un delito que no voy a repetir. 20 segundos, 20, Fernando. Bueno, que esto es en el contexto de todo lo que pasó en la cuarentena, del desastre de los 130.000 muertos, del vacunatorio VIP, que eso también es coincidente. Y está en el contexto de otra apropiación del peronismo de las luchas de la sociedad argentina, que es la lucha del feminismo. Bien. Mirá cómo termina la lucha del feminismo. De la misma manera que la lucha por los derechos sociales terminó en la CGT de Moyano, y de la misma manera que la lucha por los derechos humanos terminó en las Bien. madres de Eve de Bonafini. Bien. Toco de lo que tocan, lo rompen, háganse cargo. Bien, Fernando, gracias María Julia, gracias Lilia por haber venido. Vamos a hacer una tanda y estamos charlando con Johnny. Acá estamos. ¿Cómo estás, ¿Cómo le va? Johnny? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me acaba Bueno. de pasar Manu un dato que es increíble, porque lo diga él. ¿Vos sabés cuál es acaban de actualizar la pensión vitalicia de Alberto Fernández? ¿Con qué número empieza? Espera, déjame, para. ¿Cuántos Yo dígitos no me hago tiene? cargo. 7, joven. 8, 9. Un poquito más arriba, Diego. En julio, lo correspondiente a julio, a partir de un aumento, que es el aumento atado a los sueldos judiciales, o en realidad los sueldos de los jueces, que está atado a lo que es la pensión, la jubilación vitalicia para presidentes o expresidentes y exvicepresidentes. Escuchen todos, ¿eh? Escuchá, Nico. En julio, en mano, hablamos de 13.800.000 pesos. Esto también, por supuesto, hoy surge porque hubo un pedido específico para que se le quite a partir de esta denuncia. Voy a poner la placa. 13.800.000 pesos. Está acusado de golpear a su pareja. Está imputado por corrupción. Va a ser expulsado del PJ. Está condenado en la causa de la violación de su propia cuarentena. Llegó a un acuerdo, pero está condenado. Es cierto. Hay videos de joda en su despacho, pero cobra 13.800.000 pesos. El amado Vudú cumplió una condena de... Y atención a lo que fue el aumento, porque en mayo, es decir, 2 meses antes, había sido en mano lo que percibió el expresidente Alberto Fernández, 10 millones. Es decir, un aumento en mano de 3 millones. Exactamente. Sí, casi un 40%. En la última actualización. Esto hoy de vuelta surge, el dato en particular, por un pedido que se le hace al gobierno, al ANSES, en definitiva, para que se le quite la pensión. Lo que responde ANSES es que no le corresponde en todo caso esa definición a ese organismo, sino que tiene que haber una sentencia firme, una instancia firme de la justicia para llevar adelante la quita de la jubilación presidencial. Ahí me están contando, bueno... Más de $10.000, ¿no? Sí, una vergüenza. $10.000. $10.500. Oye, pero Pablo el tema es cuenta- contra sí. qué prestación.
¿Es barato o caro? Digamos, a nivel internacional. El tema es las Destruir a la 4 Argentina. años. Claro. ¿Qué dejó esa gestión de 4 años? Bueno, no están relacionadas. La ley no relaciona rendimiento, objetivo, No, claro. logros, conquistas contra percepción salarial. Como si fuera una empresa, no el Estado que podría Creo que dar el solo hecho de fajar a tu beneficios. mujer debería ser motivo suficiente como para sacarlo, pero bueno, hasta que no lo compruebe la justicia. Viste que finalmente consiguió abogado, Sí, o abogada, en este caso, ¿no? Una abogada de familia. Carreira, ¿no? Silvia Carreira. Bueno, pero ahí Carreira. Pablo, en su crónica brillante, cuenta que nadie le quería decir que sí, a Alberto Fernández. Pasó Rusconi, creo que Pablo cuenta que le pidió un palo verde, o $1 millón, mejor dicho. Mirá, ahí está. Musso le dijo que no, porque no sé qué, de Tierra del Fuego. Muy amigo de él. Muy Mariana- amigo de él, pero consiguió un muy buen conchavo en el Banco de Tierra del Fuego. Y Barbita le dijo que no porque es feminista. Así que... Barbita su abogada en la causa de seguros. Claro, pero para este tema no. Pero Claro. Para este tema no es tonta Barbita. No es tonta. Bueno, va a ser interesante saber cuál es la reducción de daños de la estrategia, porque inocente, difícil que salga. Decir, bueno, ¿qué podemos, con lo que hay, que es muy grave, qué es lo mínimo que podemos, qué es lo que podemos conseguir? Sí. No sé qué es eso. Es que lo que hay, es grave. solamente esto es el comienzo. Claro. Pero hay un problema principal acá, y Falta gracias, Johnny, muchísimo. Falta Johnny, mucho. por la mención. El problema es que Alberto, como pasaba cuando él se creía que era el gran comunicador, él se cree que es un gran abogado, ¿se acuerdan? El profesor de Derecho Constitucional. sí, Entonces, claro. hay abogados que no quieren estar escuchando, no, esto hay que hacerlo así de esta manera, y que él haga y diga cualquier cosa. Este es un elemento importante en el tema también de conseguir abogado al margen Te de la digo algo plata. más, que no le va a caer simpático a nadie. Yo separo el hecho de la política. Cuando Alberto vio que era Ercolini el juez, hoy cayó Claro. en Otra Ercolini. vez. Cayó en Ercolini. Claro. Claro. Acordate que Alberto arranca la presidencia diciendo hay 5 jueces que me van a tener que dar explicaciones. Uno es Ercolini. Tornelli es otra cosa, se me vino a la cabeza. Uno es Ercolini. Pa. Igual, insisto, no tiene nada que ver con el tema del hecho del golpe en sí, pero, viste, es bravo. No, es bravo. bueno, el argumento de Alberto Fernández era que Ercolini no iba a ser imparcial, que él lo había denunciado por lado escondido. La Cámara de Casación Penal Muchachos, lo hay rechazó el tanta argumento. prueba, es tan grave la No, acusación. pero lo rechazó el argumento. Esto no se juega en el fino. Hay tanta No, pero lo prueba, la que rechazó el conocemos argumento. nosotros. ¿Sabés la prueba que falta? Esto todavía no empezó la ¿Sabés causa. la prueba que falta? La falta que declare Pero ¿por qué Fabiola dicen, Yáñez. a ver, déjenme jugar con esto. ¿Hay más? Pero, a ver, Fabiola Yáñez tiene que declarar, tiene que Seguro que decir hay más. las fechas de cuándo fue que recibió las agresiones. Una cosa es cuándo se la mandó a María Cantero. Si hay testigos, quiénes son. No, todo eso sí. Bueno, Y todo yo eso. pensé que estaban hablando ahí- de algún material y que incómodo. no, ¿Querés que te tiene- diga lo que falta? Tiene que haber. ¿Me dejás que le diga? Por ejemplo, el hostigamiento que ella dice haber ¿Me recibido. dejás que Claro. le diga? ¿Me dejás Dale, que le diga? Johnny. Porque no me dejás. Perdón, Dale, no Johnny, pida adelante. perdón. Los ricos no piden permiso. No. Billetera mata galán. No es billetera, no. Dato. Dale. No, nada, hablando en serio, ¿sabés lo que falta? Una foto muy dura de la mandíbula de Fabiola. Muy dura. Esto me lo dijeron hoy. Sí, pero eso debe ser de lo que está en el teléfono de Cantero, vos ahora. Obvio. A Esto ver, es de ahí. que puede es de ahí. aportar Esto Fabiola puede es Una empezar- foto más con la cara destruida de Fabiola, que ya la vimos, es el ojo, ya vimos la otra de la axila, hay una foto más de la mandíbula de por Fabiola ejemplo, piden el destruida. Y hay una de un Teléfono de brazo Alberto. también. Hay otra de. Bueno, lo del brazo No, es hay otra del más. otro Ok, brazo. no, eso no sabía. De otro brazo. Eso no Podrían sabía. pedir A mí el me dijeron hoy teléfono. que hay una foto de la mandíbula de Fabiola, pues una piña que le metió, evidentemente, ¿no? A mí me dicen muy cerca de la defensa de Fabiola que si la estrategia es decir que hubo fuertes discusiones pero jamás golpes, me dicen esta frase: foto mata relato. Sí, para mí el chat mata todo. Porque las fotos, hay idiotas en Twitter que dicen, no, se maquilló. Bueno, siempre va a haber estúpidos. Recién Nelson El Castro- tema es el chat, lo que hablábamos ayer. porque- La En el conversación, chat- claro, en el revela chat, que todo es Cuando cierto. ella le dice, me pegás, y él dice, no me dejas Pará porque me respirar. siento mal. Él no dice no. Él no, ese es un tema. Dice, no dice, ¿de qué estás hablando? ¿Estás No niega. inventando? ¿A qué te referís? No puedo respirar. No Sí, puedo pero- respirar, me hace sentir mal, estoy mal, Pero esta volvé, no, van a ser vení. no va a ser la única prueba. O sea, Perdón, se van a y María tomar- Cantero hace lo mismo, ¿no? María Cantero dice. Se supone que sí. Pero ¿Qué así- dice? Recordalo, Ceci. Guarda silencio sobre esto, no le cuentes a nadie, entendé lo que se siente mal.
Los chats también lo que hacen es tirar por la borda otro que a nivel trascendido había sido estrategia de defensa de Alberto Fernández, que es la cuestión de la extorsión o algo por el estilo, porque lo que plantea también acá es que hay una historia de comunicar esto incluso a María Cantero, que no es algo que surge a partir del último tiempo, sino que es algo que ya tiene una historia que hay que registrar en los chats. Chicos, hay gente en un avión esperándonos ahora. Y no, es en serio. Sí. Hay una persona, no sé si ya se subió al avión o está embarcando. ¿Está en eso? Y nos está esperando, Diego. Así bueno, que muy bien. Tenemos que ir, es mujer, con ella. Está en un avión o está por embarcar, rumbo a España. Bueno, los voy a mirar, dale. Buen fin de semana. Arrancamos, dale.